Si de pronto el instituto, si no los asume de nuevo totalmente, les hace acompañamiento para que hagan un mejor mantenimiento, un mejor direccionamiento, etcétera, etcétera. Ese es el punto que tiene que ver entonces con el decreto 544 del 2012, que en su artículo primero determinó que las alcaldías locales deben tener una línea de inversión, por ejemplo, el malla vial, que comprende construcción y reconstrucción de vías locales, pero le agregó al final, en ese artículo primero del decreto 544, que igual tratamiento a lo dicho anteriormente y leído tendrá la línea de inversión local de parques de bolsillo y vecinal. No es fácil que en los consejos comunitarios o en los cabildos de obra que se hacen en las localidades, la población seleccione como una obra prioritaria el mantenimiento de un parque. Casi nunca aparece, porque primero está la vía, eso ya está acá sobredimensionado, sobrediagnosticado. Ahora pasamos a lo concreto del debate. Parques de escala regional, metropolitana y zonal. Hemos hecho visitas a muchos parques y nos hemos encontrado con la siguiente situación, señor presidente y señor director. Yo en general acompaño la respuesta de ustedes en materia del mantenimiento de los parques de escala regional, metropolitano y zonal, en que en general están en buen estado. A pesar que, como lo vamos a demostrar, hay algunos lunares que hay que eliminar, pero en general los parques que ustedes administran, mantienen, están en bien estado. Está hablando del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y lo digo tranquilamente, aquí no estamos sobándole chaqueta a nadie, pero vamos a demostrar que hay unos que merecen mayores cuidados, porque hay una inversión económica que de pronto no se ve de manera suficiente. El Parque La Florida, tema, repito, que ya fue tratado en la oportunidad pasada. Lo verde, yo digo, está bien. Lo arbóreo está bien. A mí me parece que el parque, señor director, el Parque La Florida tiene todavía áreas para garantizarse siembra de nuevos árboles, sin molestar a la población que allí va, para garantizar la recreación pasiva, la recreación activa, los escenarios deportivos, sin romper lo tradicional del parque. Allí, en ese sector de la capital de la República, en el Parque de la Florida, en un convenio que ustedes deben hacer con el Jardín Botánico, merece mayores implantaciones de árboles de diversas especies que pueden ser admitidos por el terreno y por el pH de ese suelo capitalino, de Cundinamarca, aunque en parque del Distrito Capital, doctor Ramírez. Allí, ¿cuál es la debilidad de ese parque? Los equipamientos de juegos ya son obsoletos, ya no están con las nuevas, con los nuevos estándares de construcción de equipamientos de juegos para los niños y para los adultos. Usted sabe, señor director, que ya hay nuevas normas y todavía ya hay unos parques pues del pasado, de hace 10, 15, 20 años, de pronto les hacen algunas pinturas, algunos arreglos, les hacen algunos reforzamientos en madera, en tubería, en tornillería, etcétera. Pero yo creo que se deben ya cambiar, porque el suelo donde están ubicados esos parques no es ya el adecuado. El suelo de los parques para los niños no deben ser suelos duros de cemento
ni mucho menos de piedra, ni siquiera de césped, porque el césped va modificando su estructura a medida que el niño cae en el césped y va buscando ondulaciones y va generando problemas en la arquitectura de la persona, del niño que allí juega. Entonces, ese parque hay que hacerle esas modificaciones, como algunas partes duras donde se juega microfútbol o baloncesto, que hay que igualmente hacerle modificaciones, hecho que en el debate pasado el doctor Santi Esteban lo demostró de manera muy positiva. Es decir, esas superficies donde se ubican los juegos infantiles no pueden ser como esa que está ahí. Uno dice, no, construyámoslo, que ahí está el césped. No, ahí se van generando ondulaciones, un hueco. Entonces hay que hacerle cubrimientos de caucho o de materiales similares al caucho que hayan sido sometidos a pruebas de seguridad pertinente, entre otras cosas. Entonces, el Parque La Florida, en nuestra opinión, está en estado regular, por lo que he dicho. El Parque El Salitre, el estado en general es bueno. Allí tenemos un problema con la administración. Aquí, en general, hay unos parques que ahora, no sé si el señor director de Recreación y Deporte o el señor director del Espacio Público nos responda el asunto de la administración de los parques. Y cuando lleguemos al Parque de la 93 y al Parque del Virrey, allá habrá una respuesta, porque ellos, uno va a esos parques y uno quisiera que todos los parques de Bogotá fueran así, indudablemente, pero ahí hay una característica, y es que allí hay unas figuras que se llaman amigos del Parque de la 93, son los que lo administran, son los que lo explotan, indudablemente, nada se hace gratis por los privados, son los que lo administran. También el Parque del Virrey, no, allí hay otros amigos del Parque del Virrey, del Parque de la 87, que yo quisiera saber las respuestas de cómo se hacen esas concesiones o esos convenios o esas administraciones en cabeza de los privados. Y repito, no lo estoy criticando porque no lo estén haciendo bien, yo creo que lo están haciendo magníficamente, la verdad hay que decirla, ¿sí? Los juegos modernos, los pisos para donde están ubicados los juegos de los niños espectaculares, las areneras maravillosas, que comparados con otros sitios del centro, del sur o del oriente o del occidente de Bogotá, dice, aquí hubo una arenera, aquí hubo un juego infantil. Entonces no queremos que eso se presente. El Simón Bolívar en general tiene unas buenas condiciones. Hemos venido dando una batalla con el honorable concejal Santi Esteban en cabeza de nuestra bancada, como constructor de la iniciativa de los bebederos. Allí hay unos, doctor Santi Esteban, pero están sin servicio. Allí están instalados unos hidrantes, unos puntos de hidratación. Por ejemplo, ahí está la fotografía y ese está dañado y otros están dañados. El lago está en mantenimiento, está en buen estado. Allí hay unos juegos infantiles que ya hay que modificarlos. Donde hay columpios, las normas dicen que no pueden haber más de 2 columpios por juego. Hay sitios de Bogotá donde hay 3 y hasta 4. No se pueden construir columpios donde estén en el mismo momento 2 niños usándolo. Oído, señores padres y señores madres de familia, porque ese peso de esos 3 o 4 o 5 niños puede tumbar el columpio, la estructura. Parque El Tunal, igualmente creo que está en buen estado. Tiene un elemento adicional que está cerca de la biblioteca del Tunal, muy interesante.
un parque en el sur de la capital de la República. A propósito, están haciendo una exposición de Rogelio Salmón ahora ya en la Biblioteca del Tunal para que la visiten, ¿no? Muy interesante, muy importante. Entonces es como un elemento que acompaña la extensión del Parque Simón Bolívar. El Parque San Cristóbal en regular estado, con un elemento positivo que yo lo valoro. Allí muy ocasional, no muy ocasionalmente, sino de manera muy puntual y pequeña, allí se inició, señor director, se inició el etiquetado arbóreo, pero no lo continuaron. Ahí traemos una muestra, ¿sí?, para decir que hay que continuarlo. Hay que continuar el etiquetado arbóreo en los parques metropolitanos de la capital de la República para darle cumplimiento no solamente a un acuerdo de la ciudad, sino porque es muy importante la identificación donde lo podamos hacer. Allí hay una situación bastante anómala contra el río, contra la quebrada, ¿sí?, que hay pequeños derrumbes a pesar de la escasa altura del terreno, pero eso allí se está generando. El Parque Timiza yo digo que está en buen estado, pero igualmente los juegos de los niños hay que estarlos revisando de manera muy puntual. Por ejemplo, ese suelo duro de ahí habría que modificarlo, en concreto, hay que adecuarlo a las nuevas estándares para los niños. El Parque Nacional tiene, digamos, una virtud, y está ubicado en el centro de la capital de la República, está en el borde inferior de los cerros orientales de ese territorio de la capital. Hay una combinación de árboles y de fuente de agua, que eso es positivo también, y tiene bastante visita, principalmente los domingos, también producto de la ciclovía que hay por la carrera séptima. El Parque de la Independencia está ahí, en mal estado, yo digo, porque ya se resolvió un problema jurídico para garantizar las terrazas verdes, las terrazas arbóreas, la terminación, la culminación, y eso está muy demorado. Sé que esta es una responsabilidad del Instituto Distrital Urbano, del IDU. Ya se resolvió hace más de un año, es impasse jurídico, y la obra está parada. Yo creo, señor director, que usted debe hacer un llamado al IDU para que culminen el desarrollo de esta obra que la necesita la ciudad. Es una comunicación entre el sur y el norte de ese sector de la capital de la República. Hubo unas demandas, unas actuaciones de carácter popular que ya se resolvieron en favor de la ciudad para que se culmine esa obra, y no se ha culminado. El Parque Los Novios, o el Parque del Lago, acá en Teusaquillo, también estuvo durante un tiempo muy bien administrado. Yo creo que es un parque de bastante visita por la ubicación geográfica que tiene y por la historia. Ese es uno de los parques más mencionados de la ciudad, ¿sí? El tradicional Parque de los Novios. El Parque del Virrey en buen estado, ¿sí? Allí también está el bebedero, hay bebedero, está funcionando, o sea que sí se puede darle vía libre a un acuerdo de la ciudad. Entonces uno dice, ¿por qué no se puede avanzar en la decisión de acompañar desde el gobierno un acuerdo de esos tan importante para que se vuelva una política pública, doctor Santiesteban, y no que quede supeditado a la querencia,
del gobernante de turno, si lo hace o no lo hace, no, debe ser una política pública para que se construyan, se instalen, se mantengan y se cuiden. Entonces, repito, allí el Virrey está bien cuidado, lo mismo el Parque La Gaitana, en un sector también muy popular de la localidad de Suba, el Parque La Amistad, allí en Puente Aranda, cerca de la 1 de Mayo, igualmente creo que está en bien estado, repito, con el reparo de las infraestructuras y la modernización de los equipamientos que tienen esos parques. Entonces, en esta parte concluyo lo que respecta a la responsabilidad directa del mantenimiento del IRD, que en general están haciendo un buen mantenimiento, repito, con las observaciones, señor director, que usted ha escuchado. Pero pasamos ahora al estado de los parques de escala vecinal y de bolsillo, para que miremos y comparemos, ¿sí? Y miremos si el decreto 544 solucionó el problema del mantenimiento de los parques, o lo alejó de ponerlos en ese volumen tan grande, en unas condiciones similares o mejores a las que tiene en materia de mantenimiento el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Hemos dividido por temas: información, zonas verdes y senderos. No es lo mismo, señores concejales, ir a pasear. Entonces yo me pregunto, ¿y pero por qué somos así? A un parque del sur que a un parque de algunos sectores del norte. Entonces los parques, la información no es la mejor, los senderos no están protegidos, hay basuras, y en los parques de algunos sectores del norte la información adecuada, los senderos peatonales en excelentes condiciones, etcétera, etcétera, las zonas verdes bien cuidadas. ¿Por qué? Esa es una de las respuestas que queremos escuchar. En materia de canchas deportivas, de cestas para los residuos sólidos y el entorno, ahí lo observamos. Las canchas no muy bien mantenidas, las del sur, las cestas de la basura abandonadas, también el entorno del parque con algunos peligros para el acceso al sector, no muy seguros, pero luego nos trasladamos hacia el sur o al occidente y las condiciones cambian. Por arte de la fotografía no, por arte de algo. Entonces sí hay algunos parques zonales y vecinales que los mantienen, pero otros no. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué los de algunos lugares sí y los de otros no? Siendo que el Estado es uno, el gobierno es uno. Cestas de basura para los residuos sólidos más adecuadas, con los avisos pertinentes, con los colores pertinentes, y la otra por allá la pusieron como por no dejar. En la situación de las bancas de los juegos infantiles y arenera, yo creo que las bancas de cemento no son muy atractivas. ¿Cómo? Sí, no, eso es muy tenaz. Es que esto me recuerda, y eso que voy a hablar de un tema que de pronto, mire, por eso aquí medio estamos cómodos, porque esto es acolchadito, mire, los niños están más cómodos, pero si estos niños estuvieran sentados en esa banca de cemento ya se hubieran parado a los 10 minutos. Eso es lo que pasa con nuestros niños en las escuelas. Se hubieran puesto de pie, sí. Eso es lo que pasa con nuestros niños, hablando de todo un poquito, en nuestras escuelas. Las sillas
son de madera en las escuelas y colegios, no son acolchonadas. Y se cansan. Imagínense, pues, ¿quién se va a sentar en eso? ¿No? Sí. Los juegos no tienen los mejores. Mire la arenera en la estancia. Ahí uno puede decir, aquí posiblemente existió una arenera. Pero va uno, vea, al Parque La 93, esos niños más felices que para qué contarlo. Mire el juego de los parques de la 93. Modernísimos. Las bancas, la silletería del parque, moderna, pues la gente sí va y se queda un buen rato, lee un libro, se come un helado, etcétera, etcétera. Entonces sí hay diferencias en el mantenimiento, o sea que sí y etcétera después a los frentes. Las problemáticas de los parques de escala vecinal y de bolsillo. Entonces nosotros sí encontramos que hay deterioro en algunos parques, como lo estamos señalando ahí. Allá hay unos columpios que tienen nomás unas cadenas y las otras desaparecieron. O sea, yo creo que ese mantenimiento, más adelante vamos a ver los costos que se podría garantizar. Las escaleras, donde la gente va a ver un partido ya inadecuados los sitios, las mallas de las canchas de baloncesto ya no están, etcétera, etcétera. El problema de las mascotas. Yo entiendo que este es un problema también del dueño de la mascota, sí, indudablemente que sí, pero ahí mire el estado de algunos parques, pues que desanima a los otros a ir a los parques, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta. En algunos parques he visto, doctor Aldo Cadena, como unos dispensadores de bolsas plásticas para que quienes llegan a esos parques con mascotas utilicen la bolsa plástica para recoger el popó del perrito. No sé si eso lo coloca alguna entidad privada o hace parte de los equipamientos que están empezando a ubicar desde el Instituto de Recreación y Deporte, que me parecería a mí importante e interesante. Me llamó la atención eso, en unos 2 o 3 parques del norte que estuvimos visitando y observamos esa condición, para evitar lo que allí se dice. Pero digo, tampoco le voy a decir que ustedes son los responsables de que los parques en el estado de desaseo, como los dejan algunos ciudadanos, sea también exclusivamente de ustedes. Allá está el aviso: recoja los excrementos de su mascota, pero no los recogen. Entonces a veces decimos, no, invirtamos más en cultura ciudadana y ponemos millones y millones de pesos, pero yo creo que de eso tampoco se trata. Problemas de basuras y escombros, también hay que trabajar con las empresas de aseo. Hay parques que duran 1 semana, 2 semanas y no pasan a hacerle aseo. Ahí estamos mostrando algunos ejemplos de esa situación. El problema de la drogadicción en algunos parques, que al no estar bien mantenidos, los niños, los jóvenes los utilizan como puntos de encuentro para la drogadicción. Y hay puntos de identificación de microtráfico. Miren, señores concejales, esa foto con ese círculo, donde ustedes vean en algún parque zapatos, tenis enredados en las cuerdas de la luz o de la electricidad, eso identifica que ahí es un llamado al microtráfico. ¿Sí? Eso ya está demostrado también por la policía. Y hay muchos sitios, ojo, donde vayan y ustedes vean ese sitio, no se sorprendan
que en algunas horas de la noche ahí se ejerce el microtráfico o el consumo de drogas en esos lugares o cerca de esos lugares. Entonces, habitantes en situación de calle, algunos parques también, ya la doctora Lucía Bastidas, otros concejales, hace en esta semana hubo un debate a propósito del habitante de calle o el habitante en situación de calle. Yo al fin no sé cómo decirlo, a mí me parece que hay que decir es en situación de calle, porque al final todos los habitantes de Bogotá utilizamos la calle, lo que pasa es que hay unos que tienen que vivir en la calle, en situación de calle, entonces utilizan, y cuando un niño ve a un habitante en situación de calle en un parque, pues desafortunadamente allá en su análisis, en su interiorización, cree que le van a hacer daño y sale corriendo y se va del parque. O sea, los parques a veces los toman algunas personas que desafortunadamente por su condición económica, social, de adicción a las drogas, de abandono de la sociedad y del Estado, los utilizan como refugio o como vivienda y desplazan a quienes lo deben utilizar para lo que deben estar, para lo que fueron hechos los parques, para la recreación, para la actividad física y para el deporte. Algunos parques también con algunos niveles de inseguridad y principalmente los que tienen que ser administrados, también repito, por las alcaldías locales. Como no hay un buen mantenimiento, el parque se va deteriorando y van llegando, en el lenguaje de algunos, personas que no deben estar ahí. Entonces, algunos parques no tienen iluminación suficiente y hay algunos parques de bolsillo o vecinales que son utilizados en la noche por algunos habitantes del sector, utilizan su pequeña cancha de microfútbol, ahí hacen su campeonato, pero no tienen la iluminación debida. Pero igualmente, a no tener la iluminación debida, entonces ¿qué pasa? Pues sencillamente, pues que se generan focos de inseguridad. Y el tema de los constructores avivatos, señores del espacio público. Hay constructores avivatos que van poniendo una señal, vamos a vender un terreno. Nosotros tuvimos que hacer en cabeza de este concejal una gran lucha allá en el Parque El Rincón de los Frailes, el Batán, para que al final se demostrara que ese era un parque público del Distrito Capital, porque ya estaban los avisos de venta de 2 bloques de apartamentos, y lo recuperamos a través de la lucha y del acompañamiento del Consejo de Bogotá. Eso pasó hace 3 años. Y muchos constructores avivatos siempre están a la saga. Si hay un lotecito abandonado, si hay un parque que nadie le pone cuidado, de pronto aparecen con una valla de construcción y de venta de apartamentos de 1 o de 2 niveles o de 3 niveles, de lo que sea. Entonces hay que ponerle cuidado, hay que tener absolutamente claro el censo de los parques de Bogotá y de su propiedad en cabeza del distrito, del Distrito Capital, de las entidades a quienes les corresponda. Para ir terminando, voy a pasar rápidamente a otro tema. Es lo que hemos hablado hasta ahí, es de los parques de recreación, zonas verdes, etcétera, y ahora vamos a hablar un parque de los parques de los centros históricos, particularmente las plazas, las plazoletas y los atrios evidencian un progresivo deterioro físico y consecuentemente la pérdida de su valor simbólico y patrimonial. Sé que de este tema también han hablado otros concejales y por eso no me voy a demorar, pero volvemos al Parque Santander. Yo no sé, allí hay que hacer algo, porque ese Parque Santander definitivamente no es nada atractivo para nadie. Ya nadie se quiere quedar en ese parque ni un minuto, por los olores, por las personas que permanecen ahí de manera permanente. Sé que
mantenimiento pertenece a la alcaldía local, lo sabemos, que han hecho esfuerzos para lavarlo ocasionalmente. En diciembre creo que lo lavaron. Pero estas son fotos de antier o de ayer. Y vea el estado ya de las escaleras, los excrementos, etcétera. La misma Plaza de Bolívar en algunos sectores. El atrio de la catedral ya también en un estado muy lamentable. El Parque Lourdes, la Plazoleta de las Nieves, el Parque de San Victorino, ya las placas levantadas, etcétera. Entonces me parece que hay que tenerle cuidado, ponerle mucho. Causas de la problemática en parques vecinales y de bolsillo. Nosotros consideramos que hay una ausencia de herramientas de información para inventariar y gestionar el espacio público en las alcaldías locales. Consideramos que hay un débil control urbano para el monitoreo y sanción de la ocupación irregular del espacio público. Hay una falta de apropiación colectiva de los espacios públicos y dificultades para conciliar los intereses públicos y privados en el uso de las áreas destinadas al espacio público. Hay dificultades institucionales para el financiamiento, asistencia técnica, gestión, información y control del espacio público. Para esto compartimos una información del documento COMPES 3718 del 31 de enero del 2012 que determinó la Política Nacional de Espacio Público a manera de diagnóstico. No sé, señor director del instituto, pero creo que para que nos aclare, las inversiones del instituto para la administración, la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios que ustedes administran. Ustedes dicen que en el año 2013 ejecutaron 39 millones de pesos. Yo creo que esa no es la cifra. Es lo que está en la respuesta. Yo creo que deben ser 39.000 millones, ¿no? Que en el año 2014 54 millones. Creería que son 54.000 millones, o si no, no hicieron nada. Para mantener esos parques que, de acuerdo a la información de ustedes mismos, los parques de bolsillo y vecinales, anualmente se le hace una inversión aproximadamente entre 9 y 11 millones de pesos, que habrá que mirar si eso es suficiente. Todo indica que no es suficiente o que sencillamente no se invierten los 9, 10 y 11 millones por las alcaldías locales en cada uno de esos parques. Y para mantener un parque de escala metropolitana se necesitan entre 200 y 400 millones al año. Entonces la cifra creo que no se corresponde con lo que ustedes nos han informado. A manera de conclusión, termino ahí ya, señor presidente, en 3 minutos. Es insuficiente la red de parques de Bogotá. Yo creo que debe haber una lucha para que los grandes constructores cesionen áreas verdes a la ciudad. Hay acuerdo, pero es que lo incumplen, entonces hacen la compensación económica. No, hagamos la exigencia de que sea en zonas verdes. Y hay un atraso en la legalización de las sesiones también. Es insuficiente la red de parques de Bogotá frente al total de la población de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, porque es que los parques ayudan a la salud. 10 metros cuadrados por habitante. Bogotá cuenta con 3.5 metros cuadrados por habitante. Si bien la red de parques de escala metropolitana y zonal se encuentra en mejores condiciones, los parques vecinales y de bolsillo, principalmente los de las localidades periféricas, están en regular o malas condiciones. Se debe revisar el tema de la administración de parques y definir la conveniencia y continuidad de lo establecido en el decreto 544 de 2012 frente a los parques de escala vecinal y de bolsillo.
Hay que mirar, hay que dar una discusión allá al interior del Consejo de Gobierno, porque este es un decreto de gobierno, no es un acuerdo de la ciudad. Fortalecer los mecanismos para la financiación de la construcción, mejoramiento y mantenimiento de parques. ¿En qué estado de avance se encuentra la ejecución de los proyectos de inversión, que es parte del plan de desarrollo? Parques inclusivos, física, social, económica y ambientalmente. Y debemos implementar, a mí me parece que ha sido de buen recibo los parques biosaludables. Yo miraría que hay que implementarlos y ubicarlos en sitios estratégicos de la ciudad, previo el estudio poblacional de las personas que lo van a utilizar. Es decir, que no se correspondan, porque hay que ubicar un parque biosaludable en un sitio y punto, no, previo a un estudio de qué población de niños y de infantes, que son los que más lo utilizan, y de adultos mayores también lo utilizan. Previo a ese estudio yo creo que hay que fortalecer más ejecución de parques biosaludables. Implementar el acuerdo 435-2010, pues es uno de nuestro, es de mi iniciativa, pues hay que hacerle publicidad, ¿no? Un poquito también, ¿no? No porque los otros concejales no hayan hecho y no se hayan preocupado por los parques, por supuesto que sí. Tiene que ver con los lineamientos para ampliar la cobertura arbórea en parques y zonas verdes. Y hay parques donde podemos, señora secretaria de Cultura, implantar más árboles en los mismos parques nuestros de la ciudad de Bogotá. Hay zonas muy despobladas y repito, sin atentar con la recreación se pueden ubicar más árboles. Hay una deuda, hay un déficit, dice el mismo Jardín Botánico, de más de 1 millón de árboles en Bogotá. Ahí hay sitio nuestro para implantar árboles. Y hay un acuerdo que dice, háganle, el 435. Está el acuerdo 439, que habla del etiquetado educativo para la identificación de árboles en parques de escala metropolitana. Incluso ojalá se pudiera hacer a los parques de escala zonal, pero si no hemos terminado, y es un acuerdo del 2010 y no hemos terminado, es que eso es educativo. Ustedes mismos van al parque y qué chévere que se encuentren frente a un árbol y sepan cuál es el nombre científico y cuál es el nombre vulgar y para qué se usa ese árbol. Eso es muy importante, saber al lado de quién está, de otro ser vivo, para que lo respeten. Al árbol hay que respetarlo. Yo siempre pongo un ejemplo acá. Acá un conductor en estado de alicoramiento se sale de la vía, tumba un árbol y no pasa nada. No pasa nada. Ni siquiera el vecino sale a decir, oiga, pero usted tumbó el árbol. No pasa nada. Pero tumban un poste de la luz y la gente sale y se organiza y le hace gavilla al conductor alicorado y lo tiene ahí hasta que llegue la policía. Pero por el árbol no. Y el árbol es más importante que el poste de la luz para mí. Nos da el oxígeno. Poquitica cosa, ¿no? La vida. Poquitica cosa. Pero no le ponemos cuidado, sino al cemento y no a la vida representado en un árbol. Por eso necesitamos muchos árboles. Tenemos nosotros, honorable concejal Santi Esteban, de su iniciativa principalmente, el proyecto de acuerdo para instalar puntos de hidratación humana o bebederos de agua potable en los parques metropolitanos. Hay que volver un acuerdo de la ciudad para que tenga músculo y nadie lo acabe. Tenemos también en proyecto un acuerdo del Observatorio Distrital del Espacio Público para que el espacio público lo cuidemos entre todos, entre la ciudadanía y el gobierno, para que lo que iba a pasar allá en el Batán no vuelva a pasar, porque si la ciudadanía no se levanta en ese sector, ese parque hoy estaría con unas 250 soluciones de vivienda para los estratos 5 de ese sector de la ciudad. Grave hubiera sido.
pero lo recuperamos y lo salvamos. Hasta ahí, señor presidente, el honorable concejal Santi Esteban igual culminará en la intervención nuestra del debate del día de hoy. A usted le agradezco, señor presidente, a los señores del gobierno que atendieron la intervención que acabo de terminar y por supuesto a los colegas concejales y concejalas que han asistido y han estado muy atentos a la intervención. Muchas gracias, señor presidente.